Bienvenidos a un nuevo video de Salud Natural. Ojo con esto, porque lo que estás a punto de escuchar sobre la creatina probablemente cambie por completo lo que creías hasta hoy. Y no tiene nada que ver solo con músculos. Hoy vamos a hablar de algo que genera muchísima confusión. ¿Qué es la creatina y para qué sirve realmente? Pero quédate hasta el final, porque hay un detalle clave sobre cómo tomarla que casi nadie te explica bien, y puede marcar toda la diferencia. Cuando escuchamos creatina, la mayoría piensa automáticamente en gimnasio, pesas y volumen muscular. Pero aquí viene lo interesante. La creatina no es un suplemento solo para deportistas, es una herramienta biológica que tu cuerpo ya utiliza todos los días para sobrevivir. La creatina es una sustancia natural que fabrica tu cuerpo en el hígado, riñones y páncreas y que también encuentras en alimentos como la carne y el pescado. Piensa en ella como una batería extra de energía rápida para tus músculos y tu cerebro. De hecho, podríamos decir que es una especie de respaldo de energía que tu cuerpo activa justo cuando más lo necesita. Y aquí es donde todo empieza a ponerse realmente interesante. Dentro de tu cuerpo existe algo llamado ATP, que es básicamente la energía que usan tus células para todo: moverte, pensar, respirar, absolutamente todo. Pero hay un problema: esa energía se agota muy rápido. Y aquí entra la creatina como si fuera un sistema de emergencia. Recarga esa energía casi al instante. Es como si tu cuerpo tuviera una batería externa lista para usarse en los momentos más exigentes. Por eso, cuando hablamos de fuerza o rendimiento físico, la creatina tiene tanto impacto. No solo te permite rendir más, sino que también ayuda a que el músculo se recupere mejor y crezca en un entorno más saludable. Y hay algo que casi nadie menciona. Esa hidratación muscular que produce no es inflamación, es una señal de que el músculo está en un estado óptimo para funcionar mejor. Esto es clave especialmente a medida que pasan los años, porque aquí viene algo importante. Después de los 30 o 40 años, empezamos a perder masa muscular sin darnos cuenta, en un proceso llamado sarcopenia. Y esto no es solo estético, afecta directamente tu fuerza, tu equilibrio y hasta tu independencia. Por eso, la creatina se ha convertido en una aliada silenciosa contra la pérdida muscular relacionada con la edad. Mantener músculo no es solo verse bien, es poder moverte bien, evitar caídas y conservar calidad de vida. Pero ahora viene una parte que sorprende a muchos. Tu cerebro también usa creatina. Sí, así como lo oyes, tu mente necesita energía constante, y cuando esa energía falla, aparecen cosas como fatiga mental, dificultad para concentrarte o esa sensación de mente lenta. Aquí es donde la creatina vuelve a jugar un papel clave, ayudando a mejorar la memoria, la claridad mental y la capacidad de concentración, especialmente en momentos de alto estrés o poco descanso. Los efectos son más notorios en adultos mayores de 60 años y en situaciones de estrés cognitivo como la privación del sueño. Además, se ha observado una mejora del 26% en la capacidad de memoria tras varias semanas de suplementación, especialmente en la memoria a corto plazo. También se recupera la velocidad de procesamiento mental y la capacidad de razonamiento. De igual forma, mejora la memoria verbal y la memoria de trabajo. De hecho, un metaanálisis reportó incrementos de hasta el 88% en adultos de 66 a 76 años. Estos efectos son más pronunciados en adultos mayores porque sus cerebros están más expuestos a un déficit energético, y la creatina actúa como un amortiguador clave en estas condiciones de estrés. Incluso se está estudiando su impacto en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, lo que nos da una pista clara de que no estamos hablando de un simple suplemento, sino de algo mucho más profundo. Y si seguimos profundizando, encontramos otro beneficio poco conocido: la salud de tus huesos. Sí, porque no solo fortalece el músculo, sino que también ayuda a mejorar la densidad ósea de forma indirecta, algo fundamental para prevenir problemas como la fragilidad ósea con el paso del tiempo.
Además, tiene un impacto muy interesante en el metabolismo. Ayuda a que el cuerpo maneje mejor el azúcar en sangre, lo que puede favorecer niveles más estables de energía durante el día. Ahora bien, hay dos grupos que suelen notar estos beneficios mucho más rápido. Las mujeres, especialmente en etapas como la menopausia, donde hay una pérdida acelerada de masa muscular y ósea, y las personas que no consumen carne, ya que sus niveles naturales de creatina suelen ser más bajos. Por lo tanto, al suplementar, el cambio puede ser mucho más evidente. Ahora bien, seguramente te estás preguntando, ¿es segura? La respuesta corta es sí, pero con un pequeño matiz importante. En personas sanas, la creatina es uno de los suplementos más estudiados y seguros que existen. Sin embargo, tomar dosis muy altas de golpe puede generar molestias digestivas. Y ese pequeño aumento de peso que algunos notan al inicio no es grasa, es simplemente agua dentro del músculo, lo cual de hecho es algo positivo. Esto es clave especialmente a medida que pasan los años, porque un músculo hidratado es un músculo que funciona mejor y se degrada menos. Ahora bien, aunque la creatina es muy segura para la mayoría de las personas, hay ciertos casos donde sí conviene prestar atención. Por ejemplo, si ya tienes un problema renal diagnosticado como insuficiencia renal, aquí sí es fundamental consultar con un profesional antes de tomarla, no porque la creatina sea dañina por sí misma, sino porque puede aumentar la carga de trabajo de los riñones. También si estás tomando medicamentos que afectan la función renal, como algunos antiinflamatorios de uso prolongado, es importante tener precaución. En personas con problemas hepáticos, aunque no es lo más común, se recomienda supervisión médica, simplemente por seguridad. Otro punto importante, durante el embarazo y la lactancia no hay suficiente evidencia sólida para recomendar su uso, así que en estos casos lo más prudente es evitarla. Ahora bien, hay efectos secundarios leves que algunas personas pueden notar al inicio, como sensación de pesadez estomacal o ligera hinchazón, pero esto suele ocurrir cuando se toman dosis altas de golpe. Por eso, una forma sencilla de evitarlo es dividir la dosis o simplemente mantenerte en el rango recomendado diario. Y hay algo que casi nadie menciona: la hidratación. Cuando tomas creatina, tu cuerpo necesita un poco más de agua, ya que ésta se almacena dentro del músculo. Si no te hidratas bien, podrías sentir calambres o fatiga más fácilmente. Por eso, algo tan simple como aumentar tu consumo de agua puede marcar una gran diferencia. Y ahora sí, llegamos a la parte que muchos hacen mal: cómo tomarla correctamente. No necesitas complicarte, la dosis más efectiva está entre 3 y 5 gramos diarios. Lo importante aquí no es tanto la cantidad, sino la constancia. La creatina se puede mezclar eficazmente con agua. Se recomienda no mezclar la creatina con bebidas muy ácidas como zumo de naranja puro o bebidas calientes, ya que la acidez o el calor pueden degradar el compuesto y reducir su eficacia. Es fundamental agitar bien la mezcla y consumirla de inmediato, ya que la creatina tiende a sedimentarse si se deja reposar. Tómala todos los días, incluso si no haces ejercicio. Y aquí viene un detalle que muy pocos aplican, pero que puede mejorar muchísimo los resultados. Si la consumes junto con una fuente de carbohidratos, como una fruta, como por ejemplo un plátano o una manzana, tu cuerpo la absorberá mucho mejor. Esto ocurre porque la insulina que tu cuerpo libera al comer la fruta actúa como un transporte que lleva la creatina de forma más eficiente directamente a las células que la necesitan. Esto puede hacer que llegue de forma más eficiente a donde realmente se necesita. Y si te interesa saber cómo potenciar aún más tu capacidad mental y mantener tu cerebro joven, tienes que ver este video sobre la chía y la linaza que te dejo acá arriba. Y ahora dime algo. ¿Te imaginabas que la creatina podía influir en tu mente, tus huesos y tu metabolismo, además de los músculos? Te leo en los comentarios. Lo que tú compartes nos ayuda un montón a todos. Recuerda, lo natural siempre será la mejor medicina. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.